Capítulo 13. ¿Cuántas horas habían pasado desde la última vez que oyó a las criaturas moverse fuera? ¿4? ¿5? A su lado, Spence se había dormido por fin y roncaba ruidosamente, como siempre, y sus labios retumbaban con cada exhalación. A Das le resultaba extrañamente reconfortante. Y molesto. Se habían apoyado contra la pared del fondo de la pequeña cueva, mirando hacia el interior de la barricada. Habían apagado las luces y se habían envuelto en todas las capas posibles para protegerse del frío. Spence se había sentado aferrando su arma improvisada con ambas manos, apretándola con tanta fuerza que Das pensó que corría el riesgo de aplastarla si no tenía cuidado. Durante horas, las criaturas se habían paseado frente a la entrada de la cueva, e incluso una o dos veces habían puesto a prueba la barricada con algún golpe o arañazo ocasional. Sin embargo, hasta el momento no habían hecho ningún esfuerzo por entrar, no desde que Spence había pinchado a una de ellas a través del agujero, haciéndola salir corriendo y gimoteando. Das miró a su padre. Spence había permanecido despierto la mayor parte de la noche, insistiendo en montar guardia, y solo después de que pareciera seguro de que la amenaza había pasado había accedido a tomarse un breve descanso mientras Das vigilaba. Se había mostrado reacio, pero Das le había convencido de que también iba a necesitar sus fuerzas por la mañana. Pasara lo que pasara, iban a tener que reconstruir y reforzar la barricada, o tal vez incluso encontrar una nueva ubicación que los monstruos no conocieran. A pesar de que su padre montaba guardia, Das no había podido dormir. Supuso que era una mezcla de adrenalina, miedo y preocupación lo que le mantenía despierto. No paraba de recordar lo que había pasado, como casi le habían pillado desprevenido. Como el monstruo había hecho un agujero en la barricada y le había clavado las garras en el hombro. Lo tensó, con una mueca de dolor. Su padre había hecho todo lo posible por limpiar y vendar la herida, y Das sabía que había tenido suerte. Se curaría. Sin daños permanentes, salvo algunas cicatrices. Suponiendo, por supuesto, que consiguieran salir con vida de la cueva y del planeta. Y había pocas posibilidades de esto último si no podían recuperar la baliza. Ya había sido bastante difícil lograrlo con lo que habían podido recoger y reutilizar de sus bolsas. No había ninguna posibilidad de que fueran capaces de hacer otra. Pensó en ello, allí en las rocas junto al fuego. Estaba básicamente listo. Un par de últimas comprobaciones y podría activarlo. Si los monstruos no lo habían destruido, por supuesto. Y por lo que él sabía, se habían ido, al menos por un tiempo. Observó la pica eléctrica en el suelo, junto a sus pies, y luego miró a su padre dormido. Spence parecía tranquilo, como si las preocupaciones de las últimas semanas se hubieran desvanecido y estuvieran de nuevo en aquel mundo paradisíaco, disfrutando de las maravillas. Esta vez, sin embargo, Das sabía que no duraría. En cuanto Spence despertara, la realidad volvería a golpearlo como una patada en la cabeza. Recordaría dónde estaban, qué había pasado y cómo se había herido Das. Y se culparía a sí mismo, como hacía siempre. Das suspiró. No podía librar a su padre de nada de eso, pero al menos podía dejarlo durmiendo por ahora. En silencio, Das se puso en pie y se dirigió a la barricada. Quitó el parche de lona que había pegado sobre el agujero y se asomó. Aún estaba oscuro, pero siempre lo estaba. No podía ver a ninguna de las criaturas que se movían. Las brasas del fuego se habían consumido y los pocos troncos que quedaban emitían un suave resplandor anaranjado, pero poca luz. Solo podía distinguir la forma de su manta en la roca cercana y la silueta de su mochila. No había forma de saber si la baliza seguía intacta o si seguía allí. Das frunció el ceño. Bueno, suponía que había una forma de saberlo. Se detuvo un momento, mirando a través de la barricada. Los monstruos podían estar en cualquier parte.
Podían estar allí mismo, al otro lado de la protección metálica, fuera de su vista. Listos para abalanzarse sobre él en cuanto saliera. O podrían haber vuelto a donde quiera que se hubieran escabullido durante el día. Volvió a mirar a su padre dormido y luego a la barricada. En algún momento tendrían que salir. Si se quedaban dentro y no se arriesgaban a salir, en pocos días estarían muertos. Necesitaban comida y agua. Y necesitaban esa baliza. Una vez tomada la decisión, Dash regresó sigilosamente al otro lado de la caverna y cogió la pica eléctrica de su padre. Estaba muy bien, para hacer algo que había fabricado con chatarra. Ligera pero fuerte, con una pequeña fuente de alimentación y la cabeza recuperada de un soldador, por lo que Das pudo ver. Das volvió a la barricada. Se asomó de nuevo. Seguía sin haber movimiento. Sintió un escalofrío de miedo. ¿Era una idea descabellada? Seguramente. Pero si iba a hacerlo, era ahora o nunca. Se armó de valor y empezó a levantar el material que habían amontonado antes, colocándolo en silencio contra la pared cercana. Luego, antes de que pudiera disuadirse, respiró hondo y levantó una de las placas de metal. No había nadie. Solo la brisa fresca agitándole el pelo. Incluso las tormentas parecían haberse disipado. Por el momento. Apretando la pica eléctrica contra el pecho, Das dio un paso fuera del campamento. Seguía sin haber nada. Luchó contra una oleada de terror por estar ahí fuera de nuevo. Enfréntate al miedo y sigue adelante, Das. Se giró sobre sí mismo, buscando alguna señal de los monstruos. Solo rocas, por lo que podía ver. Había acertado. Debían de haberse retirado. Miró su mochila abandonada. Estaba a pocos pasos. Una corta carrera, una pausa para recogerlo todo, y una corta carrera de vuelta. Ayer no se lo habría pensado 2 veces. Ahora, sin embargo, se sentía como si estuviera pensando en correr sobre brasas. Tú puedes hacerlo, Das. Puedes hacerlo. Agarró la pica y echó a correr. Sus pies golpeaban las rocas. El corazón le latía en el pecho. Y entonces estaba allí, derrapando hasta detenerse ante sus cosas. La baliza seguía intacta. Los monstruos la habían dejado en paz. El corazón de Das se aceleró. Tal vez, después de todo, aún había una salida de este miserable mundo. Se agachó para recoger su mochila, sujetándola por las correas. Algo resopló por encima de su hombro. Sin pensarlo, Das bajó el hombro dañado y levantó la mochila en un amplio arco. Golpeó a la criatura por debajo de la barbilla cubierta de baba, echándole la cabeza hacia atrás y haciéndola tropezar. La criatura siseó, momentáneamente aturdida, pero Das sabía que tenía que aprovechar su ventaja mientras pudiera. Palmeó los controles de la pica y la empujó hacia adelante, clavándola contra el velludo pecho de la criatura. Al tiempo que la luz azul cobraba vida y descargaba un abrasador rayo de electricidad contra el monstruoso ser. La criatura chilló y lanzó un zarpazo, con sus ojos negros y cristalinos brillando en la penumbra de las ascuas moribundas. Se precipitó hacia adelante, una cosa descomunal, con sus alas coriáceas desplegadas a ambos lados, envolviendo a Das en la oscuridad. Das se agachó, golpeó los mandos y volvió a golpear, esta vez por debajo del brazo, lo que hizo que la enorme criatura retrocediera tambaleándose. Presa del pánico, Das siguió golpeando y golpeando hasta que el pelaje gris oscuro del monstruo ardió, haciéndolo retroceder, alejándose de él y del campamento. Apenas podía pensar. Solo estaba reaccionando, haciendo todo lo que podía para protegerse a sí mismo y a su padre. Solo podía pensar en que su padre seguía dormido en la cueva y que había dejado la barricada abierta. Si dejaba que el monstruo se liberara, podría ganarle la delantera y volver a la cueva. Gruñendo por el esfuerzo, Das volvió a clavarle la picana,
pero esta vez la criatura estaba preparada y la apartó de un manotazo. Das vio aterrorizado cómo el arma se le caía de los dedos entumecidos y chocaba contra las rocas junto a los pies del monstruo. El monstruo se volvió hacia él y se alzó en toda su altura, con la boca abierta para mostrar hileras de colmillos como dagas. Das sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. No. No. Levantó las manos mientras la criatura se lanzaba sobre él y entonces se oyó un tremendo golpe y la criatura retrocedió tambaleándose, chillando de furia y sacudiendo la cabeza. Una gran roca le había abierto un profundo tajo en la frente. ¡Atrás! Gritó Spence, cogiendo la pica eléctrica de donde había caído. Disparó el gatillo y golpeó a la criatura en la garganta. Esta vez estaba claro que había sido suficiente, ya que chilló de nuevo, abrió los brazos y se lanzó al aire, con las alas ondeando al captar las corrientes de aire, elevándose y alejándose. Das lo observó alejarse, con cada respiración abrazándole el pecho. Luego, cuando estuvo seguro de que no daba la vuelta para volver, miró a su padre. Spence parecía furioso. ¿En qué estabas pensando? Das sintió que se le saltaban las lágrimas, pero las contuvo. Yo solo, murmuró, incapaz de encontrar las palabras. Quería. Spence señaló la cueva. Vuelve dentro. Podemos hablar de esto cuando estés a salvo. Das se agachó y cogió la manta que contenía la baliza, y luego corrió hacia la cueva tan rápido como pudo antes de que sus piernas se volvieran gelatina bajo él. Spence corrió detrás de él. Rápido, papá. La barricada alcanzó a jadear Das mientras caía de rodillas, todavía con la manta en los brazos. Spence solo tardó un momento en volver a apilar los paneles de la barricada y encajarlos en su sitio contra la entrada de la cueva. Cuando terminó, dio la vuelta para agacharse ante Das. Su rostro era una imagen de preocupación paternal. ¿Por qué, Das? ¿Por qué has hecho algo así? Das, aún jadeante, dejó que el fardo que llevaba en los brazos se deshiciera, derramando suavemente su contenido sobre el suelo de la cueva. La baliza, papá. Tengo la baliza. Vamos a estar bien.